Hola, bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo sé que me extrañaban, pero ya estoy de regreso. Creo que este año va a ser muy bueno. Creo que a pesar de que estamos subiendo este episodio en marzo, vamos a pretender que es año nuevo. Este año yo creo que va a estar muy bueno. Me he puesto la meta de volver a ser más constante con el podcast, así que aquí va de nuevo. Y yo sé que han de estar pensando, esta cada vez viene y nos promete mil y un cosas, pero no amigos, ya no voy a ser como tu ex tóxico que te prometía cambiar y no lo hacía. Este año va a ser un buen año, lo prometo y lo decreto, claro que sí. Así que hoy quiero que te quedes conmigo porque vamos a hablar de una mujer muy poco conocida, pero con una historia brutalmente humana, compleja, incómoda para el relato tradicional de la independencia de México. Una mujer que mientras más la conocía, más me fascinaba su existencia y también más me enojaba que mis libros de historia de México nunca me la mencionaron. Claudia Sheinbaum, si estás escuchando esto, porfa, grita su nombre en el próximo grito de independencia, por favor, please, te lo pido. Que por cierto, por ahí ya me dieron el pitazo de que la Claudia se anda robando mi contenido de esta bella comunidad de mujeres con historia. Claudia, te voy a estar teniendo checadita, ¿ok? Pero bueno, ese ya es otro chisme. Ahora sí, lo que nos truje, chencha. Hoy vamos a hablar de Manuela Taboada. Y aviso desde ahora, esta no es la historia romántica típica de la esposa que siguió al marido, como a veces nos las quieren pintar. No. Esta es la historia de una mujer que opinó, cuestionó, confrontó y pagó un precio altísimo por hacerlo. ¿Quién fue Manuela Taboada? Bueno, Manuela nació en 1786 en lo que hoy es Comonfort, Guanajuato, que en ese entonces se llamaba Chamacuero y su nombre completo, bueno, estaba larguísimo, como era tradicional en la época. Era María Manuela Antonia Basilas Rojas y Taboada Camargo. Para efectos prácticos de este podcast le vamos a decir simplemente Manuela. Manuela nació en una familia acomodada, con recursos económicos, educación y posición social. Esto es importante decirlo porque no todas las mujeres de la época tenían acceso a leer, escribir o entender lo que estaba pasando políticamente en la Nueva España. Recuerden que cuando se discutían esos temas no lo hacían enfrente de las mujeres. Y bueno, aún así, aquí está lo interesante. Tener privilegios no la salvó del castigo histórico, porque cuando una mujer piensa por sí misma, ni el dinero ni el apellido la salvan. Es más, son las que más quieren cubrir siempre. Para ubicarnos rápido, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, las mujeres no tenían nada de voz pública. No votaban, no participaban en la política, no decidían su futuro legal ni económico una vez casadas. Bueno, también antes de casadas lo hacían, tampoco lo hacían. El ideal femenino era claro: obedecer, callar, cuidar, acompañar. Algo así como lo que está buscando la derecha actualmente. Y Manuela no encajaba de todo en este molde. Y si eres de México, segurísimo que conoces o has escuchado este nombre, Mariano Abasolo. Un insurgente que nos lo pintan como un héroe tremendo en cada independencia. Y bueno, sí, hay que darle su lado también. Mariano fue un muy buen insurgente. Pues Manuela se casó con Mariano Abasolo, un militar criollo que más tarde se uniría al movimiento insurgente encabezado por Miguel Hidalgo. Aquí normalmente la historia se detiene en él. Cuentan que Mariano estaba casado con Manuela. Fin, ¿quién era Manuela? ¿Quién sabe? Pero no, hoy vamos a darle su lugar a Manuela como se lo merece. Y antes de contarte todo el idilio que vivió Manuela, damos una pausa para pedirte que si estás escuchando este episodio le des like, les des 5 estrellitas, me des un comentario que mucho nos hace falta para seguir creciendo. Fin del comercial. Bueno, pues cuando estalla la Guerra de Independencia en 1810, Abasolo decide sumarse al movimiento armado. 3 días después del Grito de Dolores, el 19 de septiembre de 1810, llegó el ejército insurgente a Chamacuero. Ese día se hospedaron en casa de Manuela todos los capitanes del ejército insurgente. Manuela apoyó económicamente con la donación de 40,000 pesos en oro. Y fue Miguel Hidalgo quien extendió un documento reconociendo la recepción de dicha cantidad como un préstamo que la nueva nación que él pensaba formar le reintegraría a su beneficencia.
lo cual sí sucedió, pero durante el gobierno de Porfirio Díaz, quien obviamente Manuela ya no estaba bien en ese entonces, pero le hizo la entrega o el regreso de este préstamo a sus familiares. O sea, ya muchos, muchos años después. La pobre Manuela ya ni vivió para tocar ese dinero. Al principio ella regresa a su pueblo, pero después tiene que huir ya que su casa fue atacada y saqueada por las tropas realistas, y después se dirige a Celaya llevándose a su suegra y a otros familiares, y de nuevo vuelven a ser perseguidos hasta que pasan por Valladolid, y de ahí tienen que seguir a Hidalgo y a Basolo hasta llegar a Guadalajara. Un viaje grandísimo. Es en Guadalajara donde realiza contribuciones para salvar a los españoles por la estima que les tenían. Acuérdense que ella pues tenía dinero, entonces convivía con muchos españoles también. Se dice que por sus relaciones salvó aproximadamente a 100 españoles condenados a muerte, 100. O sea, ella era una mujer muy caritativa que invertía parte de su capital en socorrer a los necesitados, no importaba en qué bando estaban. En 1811, cuando la guerra de represalias entre independentistas y realistas era verdaderamente sanguinaria y cruel, varios pueblos fueron ocupados por insurgentes que bajo las órdenes de Miguel Hidalgo encarcelaban y fusilaban a varios realistas. Ante tal situación, Manuela no se quedó callada y cuestionó la política de Miguel Hidalgo de que encarcelaba a quienes habían nacido en España sin importar qué hubiera pasado con ellos y sin distinción. Y ella hizo uso de sus bienes ofreciendo grandes cantidades de dinero para que no fueran sujetos de abuso bajo la justicia insurgente, logrando también salvar la vida de inocentes criollos que iban a ser sacrificados. O sea, ella estaba ahí moviendo el billullo para poder tener un acuerdo entre los dos bandos. Y es por estas acciones, en defensa de algunos realistas, que muchos historiadores asumen que Manuela no estaba de acuerdo con el movimiento de independencia y que incluso se oponía. Pero como podemos observar y en distintas fuentes, y que es muy importante recalcarlo, Manuela sí estaba de acuerdo con el movimiento de independencia, pero no estaba de acuerdo con el abuso de poder y toma de decisiones de Miguel Hidalgo. No porque fuera cobarde, no porque no entendiera la causa, no porque extrañaba a su marido, como muchos historiadores le quieren hacer pensar a la gente, o sea, de que, ay, pobrecita, le lloraba al marido y por eso quería. No, 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 no. Ella veía que el costo humano, político y personal de una guerra mal organizada era lo que estaba pasando en ese momento. Desde aquí ya tenemos a una mujer opinando de política y estrategia. Y que claro, que si vemos la primera etapa de la independencia de Miguel Hidalgo, pues no hay que ser genios para darnos cuenta de que eso era una muchedumbre que traía consigo todo menos un buen ejército. Claro, sin juzgarlos, ¿verdad? Uno de los episodios más fuertes y menos contados de sus vidas, porque ya les digo, los historiadores hombres cuentan lo que les conviene. Pero bueno, uno de esos episodios que casi nadie cuenta es la relación que tuvo ahí tensa con Miguel Hidalgo, esa amistad de tira y afloja. De acuerdo con varias fuentes históricas, Manuela se atrevió a confrontar directamente a Hidalgo, cuestionando decisiones del movimiento insurgente y especialmente aquellas que ponían en riesgo innecesario a las personas sin ver bandos. Obviamente Miguel Hidalgo le agarró odio, tirria y pedía que no se le apareciera porque él no la podía ver ni en pintura. Y quiero que pensemos esto con calma. Hidalgo era así, no el estereotipo macho, pero sí la hombría, ¿sabes? Y más en la época. Pues estamos hablando de que una mujer joven, en plena guerra y cuestionando al que hoy llamamos el padre de la patria, no, 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 amigos, pues es que eso era imperdonable. Era imperdonable, era un acto de rebeldía que él no podía dejar pasar. Desde una perspectiva feminista, esto es clave. Manuela no fue una mujer silenciosa ni obediente, fue una mujer crítica. Cuando el movimiento insurgente fracasa, esta primera etapa del movimiento, y los líderes son capturados, porque como ya les dije, era una muchedumbre que no daba más que para tirar madrazos a lo loco y ya. Pues bueno, en la batalla de Calderón, que es donde los insurgentes son derrotados y capturan a Miguel Hidalgo, a Mariana le llega el pitazo de que van a ser emboscados y ella va y se lo dice a Miguel Hidalgo, pero tanto era el odio que le tenía a Miguel Hidalgo que no le hizo ni caso. Y bueno, el destino de los insurgentes ya estaba pactado. Cuando son apresados y condenados a muerte, Manuel hace todo por salvar a su marido. Se echa una travesía tremenda
que constó de moverse de punta a punta por el país caminando o a caballo y con otras mujeres que buscaban lo mismo, indultar a sus esposos. Incluso le dan una licencia para moverse libremente y que encuentre a su marido para ofrecerle ese indulto. Manuela era multitask, amigos, ¿eh? Ella podía con eso y mucho más. Tanto anduvo de un lado a otro que hizo su máximo esfuerzo, que también le consigue un indulto a Allende, el cual este rechaza, y Manuela debe seguir su trayectoria con los insurgentes hasta que es capturada con ellos y nuevamente pide otro indulto, llevando todo este proceso legal hasta con el mismísimo virrey, hasta que consiguió al fin le perdonaran la vida, pero que desterraran a ella y a su esposo a España. En España, Mariano Basolo fue encerrado en una mazmorra donde Manuela se mantuvo siempre junto a él, viviendo de limosnas porque les quitaron todo y ella lo cuida hasta que él fallece. Y a sus 30 años, Manuela regresa a México viuda y dispuesta a comenzar una nueva vida. Y sí, escucharon bien, 30 años tenía para este entonces. Imagínense eso, regresaba a México ya de 30 años y viuda. Y había vivido de todo eso, no lo puedo creer. Y bueno, ya en México al poco tiempo se consuma la independencia y le regresan varios de sus bienes, incluyendo algunos ranchos familiares que ella se dedica a administrar mientras lleva la educación de su único hijo hasta su muerte. Aquí quiero detenerme un momentito, porque muchas veces se habla del sacrificio femenino como algo romántico, pero no lo fue. Para Mariana fue dolor, fue pobreza, fue exilio, fue humillación. A ella le tocó de todo. Y si con todo esto te estás preguntando por qué no sabía de ella, la respuesta es muy fácil, porque Manuela no encaja en el arquetipo de heroína cómoda. No murió fusilada con honores, no fue canonizada por la historia oficial, no fue dócil, no fue silenciosa, no le caía bien a los demás soldados. No, Manuela fue una mujer que amó, dudó, cuestionó y sobrevivió. Y eso para la narrativa patriarcal suele ser más incómodo que un mártir. Manuela representa algo muy poderoso, la mujer que no solo acompaña, sino que piensa, la mujer que se atreve a decir no estoy de acuerdo y la mujer que paga un precio muy alto por tener propia voz. Manuela Tobada nos obliga a replantear la independencia no solo como una guerra de héroes masculinos, sino como un proceso lleno de mujeres. Mujeres que financiaron, que cuidaron, mujeres que cuestionaron y mujeres que también lo perdieron todo. Y porque contar su historia es también un acto político y hasta el día de hoy, a casi más de 200 años de aquel movimiento independentista, debemos seguir recordándolas. Antes de terminar este episodio, te pido que me dejes un comentario diciendo cuál fue la parte que más te impactó de la vida de Manuela Tobada y si tú hubieras estado en su lugar, ¿cómo habrías cuestionado al padre de la patria? Te agradezco llegar hasta el final de este episodio y como siempre, las fuentes te las dejo en la cajita de descripción. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok. También van a estar en la cajita de los comentarios. Y nos vemos en el próximo episodio de Mujeres con Historia.